Buenas, mi nombre es Solman Castro y en conjunto con mi compañero Fabricio Alvarado vamos a estar abordando el tema de la migración del ejercicio visto en clase de grafos en lenguaje Char al lenguaje Clojure. Bueno, en esta primera parte del video les vamos a estar hablando acerca de qué es Clojure, algunos usos y su importancia. Ok, básicamente, ¿qué es Clojure? Clojure es un lenguaje de programación moderno y poderoso que combina la funcionalidad de la programación funcional con la eficiencia y la flexibilidad de la plataforma Java. Fue creado por Ricky Hickey con el objetivo de proporcionar un lenguaje elegante y conciso que permita desarrollar aplicaciones robustas y escalables. Básicamente, Clojure se distingue por su enfoque en la inmutabilidad de los datos y la programación funcional, lo que significa que se centra en funciones puras, que no tienen efectos secundarios y producen el mismo resultado para los mismos datos de entrada. Además, Clojure aprovecha la Java Virtual Machine, lo que le permite acceder a un vasto ecosistema de bibliotecas y herramientas existentes del lenguaje Java. Algunos usos, entre ellos tenemos en el desarrollo web, que es ampliamente utilizado para construir aplicaciones web del lado del servidor, como para la creación de API y algunos servicios web. Algunos frameworks que utilizo son Composer, Luminous y Pedestal. Estos permiten desarrollar aplicaciones web de forma rápida e eficiente. Lo que también se tiene lo que es el procesamiento y el análisis de datos, que gracias a su enfoque en la programación funcional y su capacidad para trabajar con estructuras de datos inmutables, Clojure es adecuado para el procesamiento de grandes volúmenes de datos y análisis complejos. Es utilizado en tareas como procesamiento de logs, análisis de datos científicos y procesamiento de información en tiempo real. Se utiliza la biblioteca Clojure QL, que provee amplia gama de herramientas para poder realizar estos procedimientos. Tenemos lo que es la programación concurrente y paralela, que Clojure facilita la programación concurrente y paralela de modo que puede manejar eficientemente múltiples tareas que se ejecutan simultáneamente. Esto lo hace adecuado para aplicaciones con requisitos de alta concurrencia como sistemas de mensajería, servicios de transmisión y aplicaciones distribuidas. Básicamente utiliza Core Assign, que es una biblioteca propia del lenguaje. Hablemos de la importancia acerca del lenguaje Clojure. Hay varios aspectos claves que lo hacen, entre ellos tenemos lo que es lo que es la concurrencia y el paralelismo, que básicamente Clojure ofrece herramientas y abstracciones para manejar la concurrencia y la programación paralela de manera eficiente, lo que le permite aprovechar múltiples núcleos y máquinas para realizar tareas simultáneamente, mejorando el rendimiento y la escalabilidad. Tenemos lo que es la programación funcional, como ya se mencionó anteriormente, Clojure se basa en la programación funcional, lo que significa que se centra en funciones puras y datos inmutables. Esto proporciona más claridad, concisión y facilita el razonamiento sobre el código, aunque en un principio sea un poco difícil de entender. Tenemos lo que es los macros. Clojure cuenta con un sistema de macros poderoso que permite extender el lenguaje y crear construcciones sintácticamente personalizadas. Esto brinda flexibilidad y permite adaptar el lenguaje a las necesidades específicas del proyecto. Y bueno, a continuación mi compañero Fabricio les va a estar hablando acerca de la implementación del código esto en clase al lenguaje Clojure. Buenas, en esta parte del video vamos a explicar y analizar un poco el código que resulta de realizar la migración desde Fchar hasta Clojure de la programación vista en clase acerca de la búsqueda de rutas en un grafo. Bueno, acá podemos ver cómo se vería el código en Clojure. Eh, Vemos que la verdad es bastante similar al código en Fchar. Vamos a iniciar definiendo cuál es la variable que va a almacenar en el grafo. En este caso en Clojure las variables se definen con def y las funciones con defn. Entonces definimos una variable que se llama grafo, este es el valor. Definimos una función que se va a llamar miembro, al igual que en Fchar. Los parámetros los va a recibir en medio de estos dos paréntesis cuadrados. Entonces va a recibir un parámetro que es un elemento y otro parámetro que va a ser una lista. Entonces vamos a aplicar un operador de hilo de rosca que es básicamente el lambda que ya utilizábamos en Fchar y la expresión inicial va a ser la lista. Vamos a aplicarle una serie de transformaciones a esa lista. ¿Qué transformaciones? Le vamos a aplicar un map y le vamos a aplicar un reduce. Entonces podemos ver que el map en Fchar utilizaba una función que es la que le va a aplicar a cada uno de sus elementos. En este caso es igual. Este signo numeral lo que quiere decir es que la función es anónima, que no le vamos a asignar un nombre a esa función, ya que no es necesario. Entonces le vamos a aplicar una función anónima que lo que va a hacer es comparar por medio de un igual.
Entonces va a preguntar si es igual cada uno de los elementos de la lista con el elemento que recibimos por parámetro. El modular se refiere a cada uno de los elementos de la lista que estábamos recibiendo. Entonces al final esto nos va a retornar una lista true o false que vamos a reducir por medio de esta función que utiliza un OR. Al final nos va a decir un true o un false si el elemento era miembro de la lista. Luego tenemos la función vecinos que va a recibir un nodo y un grafo. Va a aplicar la función cont de closure, que básicamente lo que quiere decir es que a continuación van a venir una serie de condicionales. Entonces nosotros tenemos tres condicionales. La primera condicional pregunta si el grafo está vacío. En closure realizamos la condicional y inmediatamente por medio de un espacio qué es lo que va a retornar esa función en caso de que la condicional se cumpla. Entonces, si el grafo está vacío, retornamos una lista vacía. Luego preguntamos, ¿el nodo es igual a esto de aquí? ¿Qué quiere decir esto aquí? El primero del grafo, o sea, la primera lista. El primero de esa primera lista, o sea, esta lista acá. Y el primero de esa lista, o sea, el elemento específico, el carácter, el nombre del grafo. Entonces, si el nodo es igual a esto, lo que vamos a retornar es esto, que sería el segundo de esa primera lista, o sea, la lista de sus vecinos. Y en el caso de que ninguno de estos dos se cumplan, que tenemos el else, lo que vamos a hacer es llamar de manera recursiva a la función vecinos, pero en este caso con el resto del grafo. ¿Qué es el resto del grafo? Todos los elementos a excepción del primero. Luego tenemos la función extender que va a recibir una ruta y va a recibir un grafo. Vamos a utilizar el operador de hilo de rosca, que como recordamos es el lambda de char, y la expresión inicial va a ser, la llamada a vecinos. Recordamos que vecinos nos va a retornar una lista de caracteres. Entonces vamos a llamar a vecinos con el primero de la ruta que recibimos y con el grafo. Entonces esta lista de caracteres le vamos a aplicar un map y le vamos a aplicar un filter. ¿Qué es el map que le vamos a aplicar? De igual manera, una función anónima, no nos interesa ponerlo en nombre, y la función lo que va a hacer es comparar cada uno de los elementos de esta lista es miembro de la ruta. Recordamos que con esto preguntamos cada uno de los elementos. Es miembro de la ruta que ya teníamos. En el caso de que se cumpla, entonces me va a retornar una lista vacía. Si no se cumple, ¿qué es lo que va a hacer? Lo voy a unir a la ruta que yo ya tenía. Entonces cada elemento lo voy a unir al inicio de la ruta. Esta es la cabeza y esta va a ser la cola. Eso es lo que me hace la función cons. Entonces de esta manera al final lo que vamos a hacer es aplicarle un filter, ya que existía la posibilidad de que agregara una lista vacía. Entonces el filter lo que va a hacer es filtrar cada elemento que no esté vacío. El complement es básicamente una negación, como un not o como un signo de exclamación que utilizamos en otros lenguajes. Entonces si hacemos complement empty, le estamos diciendo que no esté vacío, filtreme los que no estén vacíos. Entonces de esta manera me va a eliminar todas las listas que estén vacías que se crearon anteriormente por esta condición. Luego vamos a tener la función prof auxiliar que me va a preguntar si la lista de rutas está vacía. Si sí está vacía, me retorna un vacío que ya se termina la función. Y si no está vacía, me va a comparar si yo ya llegué hasta el final que yo ya llegué hasta el nodo final donde quería llegar. Si es así, entonces lo que voy a hacer es concatenar la lista, le voy a aplicar un reverse y lo llamo de manera recursiva para encontrar otras posibles rutas. Y si aún no he llegado, entonces sigo llamando de manera recursiva con el siguiente de la lista. Luego tenemos ya la función inicial, que es la que inicia la ruta con el primer nodo, y el print, que va a ser lo que se va a mostrar en consola. Entonces a continuación vamos a ejecutar el código. Para ejecutarlo vamos a usar el Windows PowerShell. Vamos a ir a la carpeta donde tenemos el archivo que yo le llamé clojure, y vamos a llamar el archivo, lo vamos a ejecutar por medio del comando clojure, espacio y el nombre del archivo. Entonces de esta manera vamos a esperar un segundo y podemos ver cómo se muestra la lista de todas las rutas posibles. Podemos ver 1, 2, 3, 4 rutas posibles, de igual manera que en Fchar.